El viento de otoño aullaba a través de las llanuras polvorientas de San Lorenzo, golpeando las ventanas de madera de la modesta cabaña. En el interior, la luz parpadeante de una lámpara de aceite proyectaba sombras alargadas sobre las paredes desnudas. Mateo Salgado estaba sentado a la vieja mesa de roble, con la mirada perdida en la taza de café que ya se había enfriado. El silencio en la casa no era un silencio de paz. Era un silencio pesado, opresivo, que se filtraba en los huesos. A sus 32 años, Mateo era un hombre de estatura baja y complexión delgada, a menudo subestimado por los demás agricultores del valle. Sin embargo, lo que le faltaba en tamaño, lo compensaba con una terquedad inquebrantable para hacer florecer su tierra. Pero la tierra no podía hablar. La tierra no podía ofrecer una sonrisa después de una jornada agotadora bajo el sol abrasador. La soledad se había convertido en una enfermedad silenciosa que devoraba su espíritu. Cada noche, el crujir de la madera vieja le recordaba lo vacía que estaba su vida. No tenía a nadie con quien compartir el pan, ni a nadie que escuchara sus pequeños triunfos o sus grandes miedos. Con un suspiro que pareció rasgar el aire quieto de la habitación, Mateo abrió el cajón de la mesa y sacó una hoja de papel amarillento y una pluma. Sus manos, ásperas y manchadas de tierra, temblaban ligeramente. No era un hombre de muchas palabras, pero la desesperación lo había empujado a tomar una decisión impensable para alguien tan reservado. Mojó la pluma en el tintero y, con caligrafía torpe pero decidida, comenzó a escribir el anuncio que enviaría al periódico provincial al día siguiente. Agricultor honesto y trabajador busca una compañera amable para la vida en la frontera. Se ofrece un hogar humilde pero seguro. La dama debe valorar las costumbres sencillas, los días silenciosos y el trabajo honrado. Busco una mujer pequeña y frágil a la que cuidar, para llenar el vacío de este rancho solitario. Leyó las palabras una y otra vez. Sonaban patéticas, pero eran ciertas. Dobló el papel con cuidado, como si contuviera su propia alma, y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Mañana cabalgaría hasta el pueblo y le entregaría su destino a don Fernando, el comerciante local que se jactaba de tener contactos en todas partes. Mateo no lo sabía entonces, pero ese pequeño trozo de papel estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría su vida para siempre. A cientos de kilómetros de las pacíficas llanuras de San Lorenzo, el aire de la ciudad portuaria de Santa Cruz estaba asfixiado por el humo negro del carbón y el estruendo incesante de los muelles. Valeria Montenegro dejó caer un pesado fardo de madera y acero sobre los adoquines húmedos con un golpe sordo. Respiró hondo y se secó el sudor de la frente con el dorso de su mano gigante. Una mano callosa y marcada por las cicatrices del trabajo duro. Los estibadores del puerto la miraban de reojo con una mezcla de burla y temor. «Ahí va la giganta», susurró uno de ellos, soltando una carcajada rasposa. «Trabaja como 3 mulas y come como 4. A sus 28 años». Valeria había aprendido a endurecer su rostro y tragar saliva para ignorar los insultos. Medía más de 1,80 m, y la vida la había obligado a desarrollar una fuerza hercúlea para sobrevivir tras la muerte de su padre, cargando mercancías en el puerto para no morir de hambre. Pero cada palabra cruel era una aguja clavada en su pecho. El vaso de su paciencia estaba a punto de desbordarse. Ella no quería ser una mula de carga. No quería ser un monstruo a los ojos del mundo. Anhelaba desesperadamente ser solo una mujer. Esa misma noche, de regreso en su pequeña y lúgubre habitación, Valeria desenvolvía un trozo de pan rancio cuando su mirada se clavó en la hoja de periódico viejo que lo envolvía. Era un diario de la provincia. Sus ojos oscuros escanearon las columnas hasta detenerse en un pequeño recuadro. Días silenciosos, un hogar humilde, llenar el vacío de este rancho solitario. Las palabras del anuncio de Mateo Salgado
resonaron en su alma como una campana en medio de la niebla. Silencio. Un rancho lejano y solitario donde el mar no rugiera y los hombres no se rieran de su tamaño. Un lugar donde nadie la conociera. Con las manos temblando por una emoción desconocida. Valeria buscó un tintero casi vacío y una hoja de papel limpio. Sabía, con una certeza dolorosa, que si describía su cuerpo real, sus hombros anchos y su fuerza descomunal, aquel agricultor la rechazaría de inmediato. El mundo no quería mujeres como ella, así que decidió mentir. O, más bien, dejó que fuera su alma, que sí era verdaderamente frágil y delicada, la que dictara las palabras. Con una caligrafía sorprendentemente fina y elegante, Valeria comenzó a escribir. Describió su amor por la tranquilidad, su profundo deseo de cuidar un jardín y mantener una casa cálida. Habló de una soledad tan profunda que parecía un eco exacto de la que el hombre del anuncio describía. Puso en esa carta toda su dulzura reprimida, ocultando la coraza física que la aprisionaba. Las semanas transcurrieron con la lentitud de un reloj oxidado hasta que el cartero trajo un sobre perfumado con un ligero aroma a lavanda seca. Mateo lo abrió con manos torpes y el corazón latiendo desbocado. La letra era un baile elegante de tinta negra. Cada palabra de Valeria era un bálsamo para su alma solitaria. Hablaba de su devoción por las cosas simples, de la paz que encontraba en el silencio y de su anhelo por un puerto seguro. En la mente febril de Mateo, la imagen de su futura esposa cobró vida con nitidez. Imaginó a una mujer menuda, de pasos ligeros como plumas y una voz frágil como el cristal, alguien que necesitaría desesperadamente su protección para sobrevivir en la dura frontera. Escribió de vuelta esa misma noche a la luz de las velas, prometiendo ser su escudo contra el mundo cruel. La correspondencia rápida y constante se convirtió en su única religión. Pero los sueños necesitaban un puente hacia la realidad. Y en San Lorenzo, ese puente cobraba un peaje muy alto. Su nombre era Don Fernando. La tienda de ramos generales de Don Fernando olía a tabaco barato, grano húmedo y cuero viejo. Detrás del mostrador, el comerciante, un hombre de vientre abultado y ojos astutos como los de un zorro, examinó la última carta de Valeria con una sonrisa de complicidad que no llegaba a sus ojos. Una joya. Mateo, una verdadera joya del puerto de Santa Cruz, dijo don Fernando, frotándose las manos gordezuelas. Pero traer a una dama tan refinada hasta aquí requerirá billetes de tren de primera clase. Y, por supuesto, mis honorarios por organizar los documentos legales del matrimonio por poder. No es un trámite sencillo. Amigo mío. Mateo tragó saliva. Sabía que el comerciante estaba inflando los precios descaradamente, aprovechándose de su urgencia. Pero la desesperación era ciega. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo desgastado. Sacó una pesada bolsita de cuero que contenía los ahorros de 2 cosechas enteras de trigo y la vació sobre el mostrador de madera. Las monedas de plata tintinearon, un sonido frío que contrastaba con el calor de sus ilusiones. Haz los arreglos, Fernando. Tráela a San Lorenzo, ordenó Mateo, tratando de sonar firme. El comerciante barrió las monedas hacia su caja fuerte con un movimiento rápido y codicioso. Considera el asunto resuelto. En exactamente 3 semanas, tu delicada flor llegará en el tren de las 10. Yo mismo prepararé el contrato. Mateo salió de la tienda bajo el deslumbrante sol del mediodía, sintiendo que acababa de comprar su propia felicidad. No imaginaba, ni en sus pesadillas más oscuras, que las palabras en papel eran solo sombras engañosas y que la delicada flor que don Fernando acababa de despachar sacudiría los cimientos de su mundo para siempre. El mercado de ganado de San Lorenzo era un hervidero de mugidos, polvo y hombres rudos que escupían tabaco. Faltaba solo una semana para la llegada de Valeria, y Mateo sentía una necesidad imperiosa de demostrar su valía. Había pasado toda su vida siendo el pequeño Mateo, el hombre de la granja humilde y silenciosa,
pero ahora, con una esposa supuestamente frágil en camino, necesitaba convertirse en el patriarca, el protector indiscutible de su hogar. Mientras caminaba entre los corrales, ignoró a las mansas vacas lecheras y a los pesados bueyes de arado. Sus ojos se clavaron en una jaula de hierro reforzado en el extremo más oscuro del mercado. Allí, envuelto en una montaña de músculos negros y cicatrices, estaba Bramador, el toro, de casi 1000 kilos de peso. Respiraba con un sonido húmedo y amenazador, escarbando la tierra con pezuñas del tamaño de platos. Sus cuernos, gruesos y afilados como cimitarras, parecían diseñados por el mismísimo diablo. «No te acerques mucho, Salgado», le advirtió el vendedor, un hombre tuerto que mantenía una distancia prudente de la jaula. «Esa bestia tiene el infierno en la sangre. Mató a 2 perros y casi le rompe la pierna a mi mejor peón. Lo venderé al matadero mañana a primera hora». Cualquier hombre en su sano juicio habría retrocedido. Pero Mateo no estaba en su sano juicio. Estaba embriagado por la ilusión de la masculinidad. Imaginó a su delicada Valeria mirando por la ventana, asustada por el mundo, pero admirando al esposo valiente capaz de domar a semejante monstruo. Quería que ella se sintiera absolutamente segura detrás de su fuerza. «Lo compro», dijo Mateo, alzando la barbilla, aunque su voz tembló levemente. El vendedor lo miró, como si estuviera viendo a un fantasma. «¿Estás loco? Hombre, no tienes ni la fuerza física ni el corral adecuado para contener a Bramador. Te matará. He dicho que lo compro. Ponle precio». Esa misma tarde, el transporte del toro a la granja fue una pesadilla de sudor y gritos. Bramador destrozó 3 cuerdas gruesas antes de ser finalmente empujado al corral de madera detrás del granero de Mateo. Cuando el agricultor cerró el pesado pestillo, el toro giró y embistió la valla con una fuerza titánica que hizo temblar la tierra bajo las botas de Mateo. La madera de roble crujió de forma ominosa, astillándose levemente. Mateo tragó saliva, sintiendo el sudor frío empapando su camisa de algodón. Miró sus propias manos, pequeñas y temblorosas, y luego los ojos inyectados en sangre de la fiera que bufaba a 1 metro de él. En su afán ciego por construir una fortaleza inexpugnable para su frágil princesa, acababa de encerrar a un dragón en su patio trasero. Y lo peor de todo, la aplastante realidad de que no tenía ni la menor idea de cómo controlarlo, comenzaba a asfixiarlo. El andén de la estación de San Lorenzo estaba envuelto en una espesa y fría niebla matutina. Mateo Salgado se ajustó el cuello de su mejor traje de lana, que le quedaba un poco grande en los hombros, y se frotó las manos sudorosas. A su lado, don Fernando revisaba su reloj de bolsillo de oro con una sonrisa satisfecha, anticipando el éxito de su lucrativa transacción. Un pequeño grupo de vecinos, incluida la entrometida doña Elena, se había reunido a una distancia prudente, fingiendo esperar correo, pero en realidad ansiosos por ver a la misteriosa y delicada novia de la ciudad. A lo lejos, el silbato del tren rasgó el aire húmedo con un chillido ensordecedor. La locomotora negra surgió de la niebla como un monstruo de hierro, escupiendo nubes de vapor que se mezclaron con la bruma del andén. El chirrido de los frenos hizo rechinar los dientes de Mateo. Su corazón latía tan fuerte que temía que se le escapara del pecho. Las puertas de los vagones se abrieron. Bajaron comerciantes, soldados y algunas familias. Mateo estiraba el cuello, buscando a una figura menuda, a una mujer frágil que necesitara ayuda para bajar su equipaje. Entonces, el humo se disipó frente al vagón de primera clase. La mujer que apareció en el umbral no necesitaba ayuda. Con un movimiento fluido y poderoso, levantó un enorme baúl de madera maciza, como si estuviera lleno de plumas, y lo depositó en el andén. Cuando bajó los escalones, la luz grisácea de la mañana iluminó su figura. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Valeria Montenegro medía más de 1,80 m.
Sus hombros eran anchos, su postura erguida e imponente, y sus manos, aquellas que supuestamente anhelaban cuidar un pequeño jardín, eran más grandes y fuertes que las de la mayoría de los peones de San Lorenzo. Llevaba un vestido sencillo y oscuro que no podía ocultar la robustez de su cuerpo forjado en el trabajo pesado. El silencio que cayó sobre el andén fue absoluto, pesado como el plomo. A Mateo se le cortó la respiración. Miró la carta que aún apretaba en su bolsillo. De repente, se sintió como una broma cruel. Doña Elena se llevó una mano a la boca, murmurando algo al oído de su esposo, y varios vecinos tuvieron que desviar la mirada para ocultar sus sonrisas burlonas. Valeria, al notar la conmoción, escaneó a la multitud hasta que sus ojos oscuros se encontraron con los de Mateo. La sorpresa también la golpeó a ella. Esperaba a un hombre robusto, a un protector de la frontera capaz de enfrentarse a las tormentas. En su lugar, vio a un hombre pequeño, de hombros estrechos y ojos aterrorizados, que la miraba hacia arriba como si fuera un gigante de los cuentos infantiles. Don Fernando tragó saliva. Perdiendo su habitual compostura, la situación era tan incómoda que el aire parecía congelarse. Valeria fue la primera en moverse. Acortó la distancia con pasos largos y decididos. Su voz, cuando habló, no era el susurro frágil que Mateo había imaginado, sino un tono profundo y resonante. «Debes ser Mateo», dijo, extendiendo su mano fuerte y callosa. Mateo la miró, petrificado. Tardó unos segundos agonizantes en levantar su propia mano, pequeña y temblorosa, para estrecharla de ella. El contacto fue áspero, en ese instante exacto, bajo la mirada burlona de todo el pueblo. Los dos comprendieron la amarga verdad. Ambos se habían enamorado de fantasmas y ahora estaban atrapados con extraños. El trayecto hacia la granja fue un calvario de madera chirriante y miradas evitadas. Mateo había intentado subir el pesado baúl de Valeria al carromato, pero sus brazos flacos apenas lograron moverlo unos centímetros. Con una expresión neutra, Valeria lo apartó suavemente. Levantó el rastro de su pasado con un solo esfuerzo coordinado y lo depositó en la parte trasera. El carromato se inclinó peligrosamente bajo su peso, un recordatorio físico de que nada en la vida de Mateo volvería a ser ligero. Don Fernando, sintiendo la tensión eléctrica que amenazaba con arruinar su negocio, se sentó en el pescante y azotó las riendas. El carromato avanzó, dejando atrás las risas sofocadas de los aldeanos. «Es un día hermoso para una llegada, ¿verdad?», intentó Fernando, pero su voz murió ante el silencio de los dos pasajeros. Mateo miraba fijamente las orejas de la mula. En su mente, las palabras de las cartas se repetían como una burla. «Pequeña y frágil mujer». Palabras suaves. Sentía que había sido víctima de una estafa maestra. Miraba de reojo la figura de Valeria, que ocupaba casi 2/3 del asiento. Ella no era la flor que él pensaba proteger. Ella era un roble que lo hacía sentir aún más pequeño de lo que ya era. La humillación de verse reflejado en sus ojos lo quemaba por dentro. «Debo anularlo», pensó Mateo, apretando los puños. «Fernando me devolvió el dinero o la enviaré de vuelta en el tren de mañana. Esto es un error, un desastre público». Valeria, por su parte, mantenía la espalda recta, mirando hacia el horizonte infinito de la frontera, y entonces podía sentir el rechazo de Mateo emanando en oleadas. No era la primera vez que un hombre la miraba con miedo o desilusión, pero dolía más esta vez porque ella había puesto su alma en aquellas cartas. Era un engaño si las palabras eran ciertas, pero el cuerpo no. Sabía que su presencia en esta casa pequeña sería como intentar meter un mar en un vaso de agua. «El camino es rústico», dijo ella finalmente, intentando romper el hielo. Su voz profunda hizo que Mateo diera un pequeño salto. «Es la frontera», respondió él secamente sin mirarla.
Aquí todo es duro. No es lugar para engaños. La palabra engaño golpeó a Valeria como una bofetada. Ella apretó las manos sobre su regazo. Sus nudillos se pusieron blancos. Don Fernando carraspeó nerviosamente, acelerando el paso de la mula. Cuando la silueta de la modesta cabaña de Mateo apareció al fondo, el agricultor sintió un nudo en el estómago. Allí, detrás del granero, se escuchó un mugido sordo y violento. Bramador, el toro que él había comprado para impresionar a una mujer frágil, estaba allí, esperando. Mateo miró su rancho. Luego miró a la mujer gigante a su lado. Y por primera vez comprendió que su vida ya no le pertenecía. El contrato estaba firmado, el dinero gastado, y el peligro, tanto dentro como fuera del corral, apenas comenzaba. Gemini Janoi Moi tu Jan Sansang, Chuang Baisela Mot Not Tram Jai Kang Tang, Noi Kong Gian Hep Kwang Goi Nalam, Noi Batsu Lesh Fayuajo, Basu Hung Han Kwa, Bramador la Loinak Nyo Benung Sailam Kwa Mateo. Capítulo Bai. El techo bajo y el rugido en la oscuridad. El sol se hundió tras las colinas como una moneda de cobre ardiendo, dejando a San Lorenzo sumido en un azul crepuscular y gélido. Don Fernando se despidió rápidamente, ansioso por alejarse de la tensión asfixiante, dejando a Mateo y Valeria solos frente a la puerta de la cabaña. «Pasa», dijo Mateo, con una voz que apenas era un hilo. «Es pequeña, pero es mía». Valeria tuvo que agacharse para cruzar el umbral. Dentro, la casa que Mateo siempre había considerado acogedora se transformó de repente en una caja de fósforos. Cuando ella se puso de pie, su cabeza quedó a pocos centímetros de las vigas del techo. Su presencia llenaba la habitación de tal manera que Mateo sintió que el aire se agotaba. «Prepararé algo de cenar», murmuró él, evitando mirarla a los ojos. El sonido de los pasos de Valeria hacía crujir las tablas del suelo de una forma que Mateo nunca había oído. Cuando ella se sentó a la mesa, la silla de madera protestó con un gemido agudo. Ella colocó sus manos sobre el tablón, manos que habían cargado acero y que ahora intentaban, con una delicadeza casi dolorosa, no romper la modesta vajilla. Cenaron en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de las cucharas contra el barro. Mateo sentía que el resentimiento le subía por la garganta como hiel. Ella no era la mujer de sus cartas. Ella era una intrusa monumental en su mundo de orden y pequeñez. De repente, un estruendo violento sacudió las paredes de la casa. Un golpe seco y masivo, seguido de un rugido gutural que hizo vibrar los cristales de la ventana. Mateo saltó de su asiento, derramando un poco de caldo. «Es él», susurró Mateo, con el rostro pálido. «Bramador». Valeria se levantó, su altura dominando la habitación sumida en sombras. «Ese animal no suena como un toro común, Mateo. Suena como una herida abierta. No sabes nada de toros», espetó él, descargando su frustración. «Es una fiera que compré para proteger este lugar, pero no quiere someterse». Otro golpe resonó, más fuerte que el anterior. Se oía el crujido de la madera del corral, cediendo ante la fuerza titánica del animal. Mateo miró por la ventana hacia la oscuridad del establo, sintiendo un terror que intentó ocultar bajo una máscara de orgullo. No tenía el valor para salir ahí fuera en la oscuridad y enfrentarse al monstruo que él mismo había traído. «Dormirás en la cama», dijo Mateo, dándole la espalda. «Yo usaré la manta en el suelo junto a la chimenea. Mañana decidiremos qué hacer con este desastre». Valeria lo observó en silencio. Podía ver el miedo en los hombros encogidos del hombre y la tristeza en la forma en que evitaba su contacto. Ella se retiró a la pequeña habitación, donde sus pies sobresalían de la cama
y el techo parecía cerrarse sobre ella. Esa noche, nadie durmió. Entre los ruidos amenazadores de bramador en el exterior y el peso de las verdades no dichas en el interior, Mateo y Valeria comprendieron que el pequeño rancho de San Lorenzo se había convertido en una jaula demasiado estrecha para tres bestias diferentes: un toro furioso, una mujer engañada y un hombre roto por su propia vanidad. El primer amanecer en la granja de San Lorenzo no trajo la paz. La luz fría del sol reveló los daños que Bramador había causado en el corral y, lo que era peor, la magnitud del desastre emocional dentro de la casa. Mateo se despertó con la espalda dolorida por el suelo duro, solo para encontrar la cocina vacía. Al salir, vio a Valeria junto al pozo. Ella no llevaba el vestido de encaje que él había imaginado. Se había arremangado las mangas de una camisa de trabajo vieja, revelando unos antebrazos poderosos y venas marcadas por años de esfuerzo. Con una facilidad pasmosa, Valeria levantaba 2 cubos de roble llenos hasta el borde, un peso que a Mateo le habría costado 2 viajes y mucho sudor. «¡Valeria, deja eso!», gritó Mateo, corriendo hacia ella. «Las mujeres no hacen eso aquí. ¿Qué pensarán los vecinos?». Valeria se detuvo, sosteniendo el peso sin esfuerzo. «Los animales tienen sed, Mateo. El agua no se mueve sola por el ¿qué dirán?». Antes de que él pudiera replicar, el sonido de una carreta se detuvo frente a la entrada. Era doña Elena, envuelta en un chal de lana negra, con una cesta de mimbre y una expresión que destilaba una curiosidad venenosa. Detrás de ella, un par de vecinas más asomaban la cabeza. «¡Buenos días, Mateo!», exclamó doña Elena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Traemos unos dulces para dar la bienvenida a la delicada novia de la que tanto nos hablaste». La mirada de la mujer recorrió a Valeria de arriba a abajo, deteniéndose en sus hombros anchos y sus manos manchadas de barro. El silencio que siguió fue más afilado que un cuchillo. Una de las vecinas soltó una risita ahogada tras su abanico. «Vaya», murmuró doña Elena, arrastrando las palabras. Las cartas de Fernando decían que vendría una flor de la ciudad. Pero parece que lo que ha llegado es un árbol de roble. ¿Estás seguro de que no se equivocaron de vagón en el tren, Mateo? Mateo sintió que la sangre se le subía al rostro. La humillación era un ácido quemándole las entrañas. «Valeria es...». «Ella es muy capaz», balbuceó, tratando de salvar su orgullo, pero sin atreverse a mirarla. «Capaz, sin duda», replicó Elena con malicia. «Podría arar tus campos ella sola sin necesidad de bueyes. ¡Qué suerte tienes, Mateo! No has conseguido una esposa, has conseguido un peón gratis». Valeria permaneció inmóvil, con la espalda recta como una torre. No respondió al insulto, pero Mateo pudo ver cómo sus nudillos se tensaban alrededor de los mangos de los cubos. En ese momento, una de las tablas del corral, debilitada por los golpes de bramador durante la noche, cedió con un crujido. Un poste pesado de madera se inclinó peligrosamente hacia la carreta de las mujeres. Mateo corrió para intentar sostenerlo, pero el peso era excesivo para sus brazos delgados. El poste se le resbalaba, amenazando con aplastarlo o destruir la carreta de doña Elena. «Mateo, quítate», rugió Valeria. En un movimiento que dejó a las mujeres sin aliento, Valeria soltó los cubos y, con una fuerza que parecía sobrenatural, interceptó el poste en el aire. Sus hombros se tensaron, sus músculos se marcaron bajo la camisa y, con un empujón seco, devolvió la pesada madera a su sitio original, sosteniéndola allí hasta que pudo asegurarla con un golpe de mazo. Doña Elena retrocedió, pálida de miedo y asombro. Mateo, jadeando y con las manos temblorosas, miró a su esposa. No había rastro de la fragilidad que él deseaba. Solo había una fuerza bruta y protectora, que lo hacía sentir más insignificante que nunca ante los ojos de su comunidad. Las vecinas, sin decir palabra, espolearon al caballo y se marcharon a toda prisa, ansiosas por contar en el pueblo que la mujer de Mateo Salgado podía levantar el mundo con sus manos
pero que él no era lo suficientemente hombre para sostenerle la mirada. Cuando el polvo de la carreta de doña Elena se asentó en el camino, el silencio que quedó en la granja era eléctrico, cargado de una furia que no podía contenerse más. Mateo entró en la cabaña con pasos erráticos y cerró la puerta de un golpe que hizo vibrar las tazas sobre la mesa. Valeria entró tras él, llenando el espacio con su estatura y su mirada ardiente. «¿Por qué lo hiciste?», rugió Mateo, dándose la vuelta. Su rostro estaba rojo, no de esfuerzo, sino de vergüenza. «¿Me has convertido en el hazmerreír de todo San Lorenzo? ¿Viste cómo me miraban? ¿Viste cómo se reían de mí?». Valeria dejó los cubos vacíos en el suelo con un estruendo metálico. «Te salvé de ser aplastado por un poste de roble, Mateo. Te salvé de que esa mujer te demandara hasta por el aire que respiras. ¿Y esa es tu gratitud? Yo no pedí ser salvado por una mujer que parece un soldado de caballería», escupió Mateo, perdiendo el control. «Yo pedí una esposa, una compañera pequeña, delicada, alguien a quien yo pudiera proteger. Me engañaste, Valeria. Esas cartas, esas malditas cartas hablaban de una flor frágil. Lo que llegó es un monstruo de feria que me hace parecer un niño a su lado». Valeria retrocedió un paso, como si las palabras de Mateo fueran golpes físicos. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Por un momento, el silencio fue tan tenso que parecía que las vigas del techo iban a colapsar. Cuando habló, su voz era un susurro ronco, cargado de un dolor que Mateo no esperaba. «¿Un monstruo? ¿Eso es lo que ves?». Valeria caminó hacia él, obligándolo a inclinar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. «Mentí sobre mi tamaño, porque sabía que hombres como tú no miran más allá de la piel. Pero no mentí sobre lo que siento. Mi alma es la que escribió esas cartas, Mateo. Mi alma busca el silencio, la paz y un jardín. Pero este cuerpo es el que me permitió sobrevivir para llegar hasta aquí». «Tu alma no sirve de nada si el pueblo me señala con el dedo», insistió Mateo, aunque su voz flaqueó ante las lágrimas que comenzaban a brillar en los ojos de ella. «¿Y qué hay de ti?», lo interrumpió Valeria con amargura. «Tú también mentiste. Tu anuncio decía que eras un protector, un hombre fuerte de la frontera, pero te veo temblar cada vez que el toro ruge. Te veo encogerte cuando los vecinos te critican. Buscabas a alguien débil solo para sentirte fuerte, Mateo Salgado. Pero eres tan pequeño por dentro como lo eres por fuera». Mateo se quedó mudo. La verdad de Valeria le dolió más que cualquier burla de doña Elena. Ella había desnudado su inseguridad más profunda, su necesidad de dominar a alguien frágil para ocultar su propia debilidad. «No podemos seguir así», dijo él finalmente, con la voz apagada. «Este contrato es un error». «Entonces rompe el papel», respondió Valeria, con una lágrima rodando por su mejilla firme. «Pero no me llames monstruo solo porque soy la única en esta casa con la fuerza suficiente para sostener tus propios fracasos». Valeria se dio la vuelta y salió hacia el establo, dejando a Mateo solo en la penumbra de la cocina. El eco de sus palabras seguía golpeando las paredes, recordándole que, en su búsqueda de una mujer a la que pudiera controlar, se había encontrado con una mujer a la que no era capaz de merecer. Los días siguientes en el rancho Salgado se convirtieron en un teatro de sombras y silencios. La Guerra Fría se instaló entre las paredes de madera, donde cada crujido del suelo parecía un grito. Mateo y Valeria evitaban encontrarse en la cocina. Compartían el mismo techo, pero vivían en mundos opuestos. Ella se levantaba antes de que el primer rayo de sol tocara las colinas, y para cuando Mateo bajaba, la casa ya olía a café recién hecho y pan horneado. Aunque ella ya estaba fuera, perdida en la inmensidad del campo, Mateo, desde la sombra del porche, comenzó a observarla con una mezcla de culpa y fascinación. La veía luchar contra la tierra seca de la frontera.
manejando la azada con una cadencia rítmica que él nunca había logrado. Lo que más le impactaba no era su fuerza bruta, sino la extraña ternura con la que trataba a los seres pequeños. Vio cómo rescataba a un pájaro herido y cómo hablaba en susurros a las plantas de tomate que intentaban sobrevivir. Es la misma voz de las cartas, pensaba Mateo, apretando la mandíbula. El alma estaba allí, pero el cuerpo de Valeria seguía siendo un recordatorio constante de su propia debilidad. Sin embargo, mientras ellos se perdían en su danza de resentimiento, en el corral trasero se gestaba una tormenta de carne y hueso. Bramador ya no solo golpeaba las vallas, había dejado de rumiar. El toro permanecía en un silencio sepulcral, observando cada movimiento de la casa con sus ojos inyectados en sangre. Había aprendido que el poste que Valeria había reparado era el punto más débil si se golpeaba con el ángulo correcto. Una noche, mientras una luna pálida iluminaba el rancho, Mateo escuchó un sonido que le heló la sangre. No fue un rugido, sino el sonido seco de la madera de roble partiéndose como si fuera cristal. Bramador no estaba intentando escapar, estaba demoliendo su prisión con una inteligencia malévola. Mateo se asomó por la ventana y vio la silueta del toro en la penumbra. El animal estaba quieto, con la cabeza baja, apuntando sus cuernos hacia la casa. Valeria apareció en el marco de la puerta de su habitación, envuelta en una manta. Sus ojos se encontraron con los de Mateo en la oscuridad. «Mañana no habrá valla que lo detenga». «Mateo», dijo ella, con una voz cargada de una premonición funesta. «Ese animal ya no busca libertad, busca venganza». Mateo quiso responder. Quiso decir que él tenía el control, pero el temblor de sus propias manos lo traicionó. El protector de la frontera estaba aterrado, y la única persona capaz de salvarlo era la mujer a la que acababa de llamar monstruo. El hielo de su relación estaba a punto de ser destrozado por la furia de la bestia. El alba no llegó con el canto de los gallos, sino con el crujido final del roble. Fue un sonido seco, como un disparo, que partió el aire frío de la mañana. Mateo saltó de su catre en la cocina, pero antes de que sus pies tocaran el suelo, la tierra vibró. Bramador estaba libre, desde la ventana. Mateo vio la pesadilla hecha realidad. El enorme toro negro emergió de las ruinas del corral, con trozos de madera colgando de sus cuernos como trofeos de guerra. El animal no se detuvo a pastar. Con un bufido que levantó una nube de polvo gris, fijó su mirada en el camino que llevaba directamente al corazón de San Lorenzo. Era día de mercado. El pueblo estaría lleno de familias, niños y, por supuesto, de la lengua viperina de doña Elena. «No, no, no», gritó Mateo, saliendo al porche con un lazo que sabía inútil. «Bramador, vuelve». El toro respondió con un rugido que pareció sacudir los cimientos de la cabaña y emprendió una carrera atronadora hacia el pueblo. Mateo intentó correr tras él, pero sus piernas flacas y su corazón asfixiado por el pánico lo traicionaron. Tropezó en el barro, cayendo de rodillas, viendo cómo su honor y su futuro se alejaban en una estela de polvo. Si ese toro hería a alguien, Mateo lo perdería todo, su granja, su libertad y lo poco que quedaba de su dignidad. Valeria salió al porche. Su figura se recortaba contra el sol naciente, imponente y serena. Observó a Mateo, humillado y cubierto de lodo, y luego miró hacia el camino por donde la bestia desaparecía. «¿Vas a dejar que destruya todo, Mateo?», preguntó ella. Su voz no tenía rastro de burla, solo una fría observación. «No puedo detenerlo», sollozó Mateo, golpeando el suelo. «Es un monstruo. Tú tenías razón. Soy un cobarde. Déjalo que se vaya. Que me quiten la granja. Después de lo que te dije, de cómo te traté, ¿por qué habrías de ayudarme?». Valeria guardó silencio por un segundo eterno. Recordó el insulto de monstruo de feria. Recordó el rechazo en los ojos de Mateo. ¿Tenía la oportunidad perfecta para dejarlo caer?
para ver cómo el hombre que la había menospreciado se hundía en su propia insignificancia. Podía simplemente dar media vuelta, empacar su baúl y regresar al puerto. Sin embargo, Valeria Montenegro no era una mujer de rencores pequeños. Miró sus manos, esas manos poderosas que Mateo tanto temía, y comprendió que su fuerza no era una maldición, sino una herramienta para la justicia. «No lo hago por ti, Mateo Salgado», dijo ella, ajustándose el cinturón de su falda de trabajo con una determinación feroz. «Lo hago porque alguien tiene que ser el adulto en esta casa, y porque ese animal no merece morir por tu estupidez». Sin esperar respuesta, Valeria echó a correr. Valeria. No era la carrera desesperada de Mateo, era un trote constante, potente, el de alguien que ha cargado barcos enteros sobre sus hombros. Mateo se quedó allí, mirando boquiabierto cómo la mujer que él quería proteger se lanzaba al encuentro del peligro para salvar el honor de un hombre que no había sabido amarla. La plaza de San Lorenzo bullía con la actividad del mercado semanal. El aire olía a pan recién horneado, canela y cuero. Doña Elena, en el centro de la plaza, exhibía con orgullo sus mejores telas y flores frescas, rodeada de un séquito de vecinas que escuchaban sus críticas mordaces sobre la anomalía que Mateo Salgado había traído al pueblo. De repente, el suelo vibró, un estruendo sordo, como el trueno que precede a la tormenta. Silenció las risas. «¿Qué es eso?», preguntó alguien. La respuesta llegó en forma de una montaña de carne negra y furia. Bramador irrumpió en la plaza como un proyectil. Con un rugido que heló la sangre de los presentes, el toro embistió el primer puesto de frutas, lanzando manzanas y tablones por los aires. El pánico estalló. La gente gritaba, los niños lloraban y los hombres, que minutos antes se jactaban de su valor, corrían a refugiarse tras las columnas de la iglesia. Bramador, cegado por el ruido y el movimiento, fijó sus ojos rojos en el puesto de doña Elena. La mujer quedó paralizada, atrapada tras su mostrador de flores, mientras el animal escarbaba la tierra, preparándose para la embestida final. «¡Auxilio! ¡Que alguien mate a ese monstruo!», chilló Elena, con la voz rota por el terror. Fue entonces cuando la multitud se abrió. No fue un soldado, ni un cazador armado. Fue una mujer. Valeria Montenegro entró en la plaza. Estaba cubierta de polvo, con el cabello desordenado por la carrera, pero sus ojos brillaban con una claridad sobrenatural. Mateo llegó segundos después, jadeando, apoyado contra una pared, incapaz de hacer más que observar con el corazón en la garganta. «Valeria, no», gritó Mateo, pero su voz fue devorada por el viento. Valeria no corrió, caminó. Cada paso era lento, rítmico, casi majestuoso. Se interpuso directamente entre el toro enfurecido y la aterrorizada doña Elena. La plaza se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por los bufidos pesados de la bestia. Bramador bajó la cabeza, apuntando sus cuernos letales hacia el pecho de Valeria. El animal lanzó una embestida de advertencia, pero ella no retrocedió ni un milímetro, en lugar de gritar o mostrar un arma. Valeria extendió sus manos vacías, palmas hacia arriba, y comenzó a hablar. No era un grito de mando, era un canto bajo, una melodía profunda y gutural que parecía nacer del mismo suelo. Sus palabras eran en un dialecto antiguo, suave como el agua fluyendo sobre las piedras calientes. «Tranquilo, gran chico», murmuró ella, su voz resonando en medio del silencio. «La furia solo te traerá dolor. Vuelve a la tierra. Vuelve conmigo». El toro se detuvo en seco. Sus ojos inyectados en sangre parpadearon. Confundidos por aquella presencia que no le ofrecía miedo ni violencia, Valeria siguió avanzando hasta que estuvo a escasos centímetros de los cuernos, con una valentía que desafiaba a la muerte. Posó su mano gigante sobre la nariz húmeda y caliente de Bramador. La plaza entera contuvo el aliento.
Doña Elena cerró los ojos, esperando ver sangre, pero lo que escucharon fue un suspiro largo y profundo. El monstruo, la bestia indomable que había aterrorizado al valle, bajó la cabeza y frotó su frente contra el hombro de Valeria, rindiéndose ante la única fuerza que no había intentado herirlo: la compasión. Mateo, mirando desde la distancia, sintió una lágrima correr por su mejilla. En ese momento, comprendió que la mujer que tenía frente a él no era un error de la naturaleza, sino un milagro que él no merecía. El silencio que siguió a la rendición de Bramador fue más ruidoso que cualquier grito. Los aldeanos de San Lorenzo, con los ojos muy abiertos, observaban la escena como si estuvieran ante un altar. Doña Elena, aún temblando, se levantó lentamente, limpiando el polvo de su falda. Miró a Valeria, luego al toro, y finalmente a sus propias manos, que minutos antes habían estado listas para señalar y juzgar. No hubo palabras de reproche. El aire estaba demasiado lleno de asombro para el veneno. Valeria, sin mirar a nadie, comenzó a caminar hacia la salida del pueblo, guiando al coloso negro con un simple toque en el cuello. Mateo la seguía a unos pasos, sintiéndose pequeño, no por su estatura, sino por la inmensidad del corazón de la mujer que caminaba frente a él. Cuando dejaron atrás las últimas casas y el ruido del mercado se convirtió en un eco, el camino rural se extendió ante ellos, bañado por la luz dorada del mediodía. El único sonido era el rítmico chocar de los cascos del toro contra la tierra seca. «Valeria», dijo Mateo finalmente. Su voz era apenas un susurro, pero rompió el cristal de la tensión que los rodeaba. Ella no se detuvo, pero ladeó ligeramente la cabeza para escucharlo. «Lo siento», continuó él, y esta vez su voz fue firme. «Siento cada palabra cruel que salió de mi boca. Siento haber sido tan ciego como para no ver que la fragilidad que buscaba no era nada, comparada con la fortaleza que tú me ofreciste. Me avergüenzo de haber querido a una flor para sentirme hombre, cuando tú eres el árbol que evitó que mi mundo se derrumbara hoy». Valeria detuvo sus pasos. Bramador se quedó quieto a su lado, como un guardián fiel. Ella se dio la vuelta lentamente y miró a Mateo. Por primera vez, no había fuego en sus ojos, solo una cansada y honesta vulnerabilidad. «No buscaba tu admiración, Mateo», respondió ella. «Solo buscaba un lugar donde mis manos pudieran ser útiles sin ser juzgadas. En el puerto. Mi fuerza era una herramienta de carga. En tus cartas. Mi alma encontró un hogar. Pero cuando llegué aquí y vi tu decepción, sentí que mi cuerpo era, una vez más, mi propia cárcel». Mateo se acercó a ella, quedando a la sombra de su gran estatura. Ya no sentía la necesidad de retroceder. «Tu cuerpo no es una cárcel, Valeria. Es el refugio que este rancho y este hombre necesitaban. Me equivoqué sobre lo que significa ser fuerte. Pensé que la fuerza era domar a una bestia como Bramador con látigos, o tener a una esposa pequeña a la que mandar. Pero hoy aprendí que la verdadera fuerza es la paz que tú llevas dentro». Valeria esbozó una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que iluminó su rostro cansado. «Bramador no es malo, Mateo. Solo estaba asustado. Igual que tú, igual que yo». Mateo extendió su mano. No intentó alcanzar su hombro, sino que simplemente tocó el brazo poderoso de Valeria con un gesto de respeto infinito. «Si aún quieres quedarte, si puedes perdonar a un hombre que ha aprendido su lección de la manera más dura, me gustaría empezar de nuevo, sin contratos, sin mentiras. Solo Mateo y Valeria». Valeria miró hacia el horizonte, hacia la pequeña silueta de la granja que los esperaba. El camino era largo y la tierra seguía siendo dura, pero por primera vez, el peso que cargaba en sus hombros se sintió un poco más ligero.
Empecemos, Mateo, dijo ella. Y por primera vez, caminaron uno al lado del otro, con el toro siguiéndolos mansamente, mientras el sol de la frontera bendecía su nuevo y verdadero comienzo. Las semanas siguientes a la gran hazaña en la plaza de San Lorenzo trajeron un cambio profundo en el ritmo del rancho Salgado. Ya no había dos extraños habitando una casa, sino dos compañeros enfrentando un desierto. El resentimiento se había evaporado con el sol, dejando en su lugar una curiosidad respetuosa. Mateo pasó noches enteras bajo la luz de la lámpara de aceite, garabateando en viejos mapas de la propiedad. Había una sequía que amenazaba con devorar sus cultivos, y sabía que los métodos tradicionales no bastarían. Una mañana, mientras Valeria desayunaba, él extendió un papel sobre la mesa. «Es un sistema de acequias», explicó Mateo, con los ojos brillando de entusiasmo. «Si cavamos canales desde el arroyo del norte y usamos la pendiente natural del terreno, el agua llegará a cada rincón sin que tengamos que cargar un solo cubo. Pero hay rocas enormes bloqueando el camino. Yo solo tardaría meses en moverlas». Valeria examinó el dibujo. Sus dedos largos siguieron las líneas precisas de Mateo. Se dio cuenta de que mientras ella veía la tierra como una fuerza a la que enfrentarse, él la veía como un rompecabezas que resolver. «Tu mente es un mapa, Mateo», dijo ella con una sonrisa cálida. «Mis manos serán tu herramienta». El trabajo comenzó al día siguiente. Era una danza de sincronía perfecta. Mateo, con su nivel y sus estacas, marcaba el camino del agua con precisión milimétrica. Valeria, armada con una barra de hierro y su fuerza descomunal, arrancaba piedras que habían estado allí por siglos, donde Mateo veía el cómo. Valeria ponía el poder. Incluso Bramador se unió a la labor. Con la paciencia de Valeria, el toro permitió que le pusieran un arnés para arrastrar los troncos más pesados. Los vecinos, que antes pasaban para burlarse, ahora se detenían en el camino para observar con asombro cómo la pareja transformaba el paisaje seco en un sistema de canales que prometía vida. Al final del día, sentados en el porche, cubiertos de polvo y sudor, ya no se sentían como un hombre pequeño y una mujer gigante. Se sentían como un equipo. Mateo miró sus propias manos, que ahora sostenían el lápiz con más orgullo, y luego miró a Valeria, cuya presencia ya no le resultaba intimidante, sino necesaria. «Lo lograremos», susurró Mateo, compartiendo un trozo de pan con ella. «Ya lo estamos logrando», respondió Valeria, y por primera vez, el rancho dejó de ser una propiedad para convertirse en un hogar. La tarde caía sobre San Lorenzo con una calma engañosa. Mateo y Valeria terminaban de asegurar la última compuerta del canal cuando el sonido de cascos de caballo rompió la armonía. No era el trote cansado de un vecino, sino el paso firme de un animal de ciudad. Un hombre vestido con ropas oscuras y un sombrero de ala ancha se detuvo frente a la entrada. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla y ojos que brillaban con una malicia antigua. El olor a tabaco fuerte y salitre pareció ensuciar el aire puro del campo. Valeria, que sostenía una pesada viga, se quedó petrificada. Sus manos, que habían enfrentado a Bramador sin temblar, soltaron la madera con un golpe sordo. Su rostro, generalmente sereno, se tornó de una palidez mortal. «Vaya, vaya», la voz del hombre era rasposa, como el roce de dos piedras. «Pero si es nuestra giganta de acero, te buscamos por todo Santa Cruz, Valeria. No es propio de una dama dejar deudas pendientes y escapar en la noche como una ladrona». «Ricardo», susurró Valeria. Y por primera vez, Mateo escuchó miedo real en su voz. Mateo dio un paso al frente, poniéndose entre el jinete y Valeria. Su estatura era apenas la mitad de la del extraño, pero su espalda estaba recta y sus ojos no parpadearon. «No sé quién eres», dijo Mateo con una calma helada, «pero estás en propiedad privada.
Aquí no hay ninguna ladrona, solo mi esposa. Baja de ese caballo y explica tu asunto, o vete antes de que mi hospitalidad se agote. Ricardo soltó una carcajada burlona, mirando a Mateo como si fuera un insecto molesto. ¿Tu esposa? ¿Este ratón de campo es tu protector ahora? ¿Valeria? Qué bajo has caído. Ella no te contó la verdad. ¿Verdad, campesino? Ella tomó prestado el dinero de la caja del muelle antes de desaparecer. Un dinero que me pertenece. Valeria dio un paso adelante, recuperando su orgullo a pesar del temblor. Ese dinero era mi paga de 3 meses que te negaste a darme, Ricardo. Me lo gané con cada fardo que cargué bajo la lluvia mientras tú te emborrachabas. A la ley no le importan tus razones, replicó Ricardo, acariciando el mango de un látigo en su cinturón. Vienes conmigo de vuelta al puerto para pagar lo que debes, o este pequeño rancho arderá antes del amanecer. Mateo no retrocedió. Sintió la mano de Valeria sobre su hombro, una mano que buscaba apoyo. Él la apretó con fuerza, enviándole un mensaje silencioso. Ya no estás sola. El pasado de Santa Cruz había llegado para reclamarla, pero San Lorenzo no se rendiría sin luchar. Ricardo el buitre permaneció sobre su caballo, jugueteando con el látigo, con una sonrisa que era más una herida abierta que un gesto de alegría. Mateo sentía el peso de la mano de Valeria sobre su hombro. No era solo el peso de su cuerpo, sino el peso de su miedo, de años de ser tratada como una propiedad. No tienes pruebas, Ricardo, dijo Mateo, su voz resonando con una autoridad que ni él mismo sabía que poseía. En la frontera, un hombre no puede simplemente llevarse a una mujer porque dice que le debe dinero. Aquí, la ley es el juez de paz de San Lorenzo, y el contrato de matrimonio que don Fernando certificó hace que Valeria sea, legalmente, parte de esta tierra. Ricardo escupió al suelo, cerca de las botas de Mateo. Ese papel no vale nada frente a una denuncia de robo en el puerto, ratón. Ella vació mi caja. Ella es una criminal. Ella tomó lo que era suyo, intervino Mateo, dando un paso adelante, alejándose de la protección de Valeria. Si quieres ese dinero, primero tendrás que demostrar ante el juez que no le pagaste durante 3 meses. Tendrás que abrir tus libros de cuentas, esos mismos libros que escondes para no pagar impuestos al gobernador. ¿Realmente quieres que la ley mire tan de cerca tus negocios en Santa Cruz? El rostro de Ricardo se ensombreció. El agricultor había golpeado un punto débil. El buitre no temía a la fuerza, pero temía a la inspección. Sin embargo, no iba a rendirse tan fácilmente. ¿Eres listo, Salgado? Más listo de lo que pareces, dijo Ricardo, bajando de su caballo con una lentitud amenazadora. Pero las leyes de los hombres son lentas, y el fuego es muy rápido. Si no tengo mi dinero para mañana al amanecer, este bonito canal de agua que han construido será lo único que quede en pie entre las cenizas de su rancho. Valeria dio un paso al frente, sus ojos brillando con una resolución amarga. Mateo, no dejes que lo pierdas todo por mí. Iré con él. Regresaré al puerto y enfrentaré lo que tenga que enfrentar. Prefiero la cárcel a ver cómo este hogar arde por mi culpa. Mateo se dio la vuelta y la tomó de las manos. Sus manos pequeñas envolvieron las manos gigantes de ella con una firmeza absoluta. No vas a ninguna parte, Valeria. Este hogar no es una construcción de madera. Somos nosotros, y si él quiere fuego, le recordaremos que aquí en la frontera, incluso la tierra más seca sabe cómo defenderse. Mateo miró a Ricardo. Vuelve mañana si quieres, pero no vengas solo con un látigo, porque para cuando el sol salga, todo el pueblo de San Lorenzo sabrá que vienes a atacar a la mujer que salvó a sus hijos del toro bramador. ¿Crees que te dejarán salir vivo de aquí? Ricardo miró hacia el pueblo, luego hacia el enorme toro que observaba desde el fondo del establo con ojos atentos. Con un gruñido, montó de nuevo en su caballo. Mañana, Salgado. Mañana veremos cuánto vale tu inteligencia cuando el aire huela a humo. Cuando el jinete desapareció en la penumbra,
Valeria se derrumbó sobre un banco de madera, cubriéndose la cara con sus manos poderosas. Estaba llorando. Mateo se sentó a su lado, sintiéndose por primera vez el protector que siempre soñó ser. No por su fuerza, sino por su voluntad de no dejarla caer. El tablero estaba puesto, y la batalla final por su hogar estaba a solo unas horas de distancia. La noche en San Lorenzo era un manto de tinta negra, interrumpido solo por el brillo de las estrellas y el susurro del agua en los canales recién cavados. Mateo y Valeria no durmieron. En la penumbra del granero se movían como dos engranajes de una misma máquina. Si viene con hombres, lo hará por el camino principal, susurró Mateo, señalando el mapa que había dibujado en el polvo del suelo. Pero el terreno allí es engañoso. Si abrimos las compuertas de la acequia norte ahora mismo, para el amanecer, esa entrada será un pantano de barro movedizo. Sus caballos se hundirán antes de que puedan sacar un arma. Valeria asintió. Su rostro era una máscara de piedra bajo la luz de la linterna. ¿Y qué pasa si logran cruzar? Mateo miró hacia el fondo del establo, donde dos ojos rojos brillaban en la oscuridad. Ahí es donde entra nuestro amigo. He modificado el cerrojo de la puerta trasera del establo. Se puede abrir desde lejos con esta cuerda. Si Ricardo llega al porche, se encontrará de frente con 1000 kilos de furia que tú eres la única capaz de calmar. Valeria se acercó a Bramador. El toro soltó un bufido suave, reconociendo su presencia. Ella le acarició el testuz, sintiendo la vibración de su fuerza. Él sabe que algo viene. Mateo lo siente en el aire. Pasaron las horas en un silencio tenso. Mateo revisaba las válvulas del canal una y otra vez, mientras Valeria afilaba una guadaña, no para usarla, sino para tener algo que sostener. Cerca de las 4 de la mañana. Se sentaron juntos en los escalones del porche. «Valeria», dijo Mateo, rompiendo el silencio, «pase lo que pase hoy, quiero que sepas que ya no me importa lo que digan en el pueblo. Mi rancho era solo tierra y madera, hasta que tú llegaste. Tú le diste un alma». Valeria apoyó su mano sobre la de él. En la oscuridad, la diferencia de tamaño desapareció. Solo quedaba el calor de dos seres que se habían encontrado en medio de la tormenta. «Este lugar es mi redención, Mateo. No dejaré que nadie me lo quite». De repente, el sonido que esperaban llegó. El chapoteo rítmico de cascos de caballo luchando contra el barro y un grito de maldición en la distancia. Ricardo no venía solo. Traía a 3 hombres con antorchas. La luz de las llamas bailaba en el horizonte, acercándose como una serpiente de fuego. Mateo se puso de pie, apretando la cuerda que activaría la libertad de Bramador. «Ya están aquí», susurró. El juego había comenzado. La inteligencia del agricultor y la fuerza de la giganta estaban listas para ser probadas bajo el fuego de la traición. «Jaila chuong moi tam, jin jem kwa tran quiechien. Suket op giua mu meo kwa Mateo basuk man kwa Valeria, kung su trogiup kwa Bramador, setaonen mot joanket. Jaiking hai chonun ke shamluok». Capítulo 18. Fuego, lodo y furia. El aire de la madrugada se llenó con el hedor del queroseno y el humo de las antorchas. Ricardo y sus 3 sicarios avanzaban a caballo, confiados en su superioridad. Pero cuando estaban a escasos 20 metros del porche, el suelo bajo sus pies dejó de ser tierra para convertirse en una trampa líquida. «Ahora, Valeria», gritó Mateo desde la oscuridad del porche. Valeria tiró de la palanca de madera que habían construido. El agua del canal norte, acumulada por horas, se desbordó de golpe, inundando el sendero principal. Los caballos, sorprendidos por el aluvión de lodo y agua, relincharon de terror, hundiéndose hasta las rodillas en el barro movedizo. «¡Maldita sea! ¡Fuego! ¡Quemen la casa!», rugió Ricardo, cayendo de su montura mientras intentaba encender una botella con una mecha. Uno de los hombres logró lanzar una antorcha hacia el techo de paja del granero. Una lengua de fuego comenzó a lamer la madera seca.
Mateo, viendo su hogar amenazado, sintió que el pánico intentaba paralizarlo, pero miró a Valeria y encontró su fuerza. «No en mi guardia», bramó Mateo. Con un movimiento decidido, tiró de la cuerda de cáñamo que tenía en la mano derecha. El pesado cerrojo del establo se soltó con un estruendo metálico. La puerta se abrió de golpe y Bramador emergió como un demonio surgido de las entrañas de la tierra. El toro, enfurecido por el olor al humo y los gritos, fijó su vista en los hombres que luchaban en el lodo. Fue una masacre de sombras. Bramador cargó contra el primer hombre, lanzándolo por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Los caballos restantes huyeron despavoridos hacia la oscuridad del bosque, dejando a Ricardo solo y atrapado en el barro, con el toro bufando a pocos metros de él. Ricardo, con el rostro cubierto de fango, sacó un cuchillo largo, pero su mano temblaba. El toro bajó la cabeza, preparándose para la embestida final que partiría al hombre en dos. «Detente», la voz de Valeria retumbó en todo el valle. Una autoridad divina que detuvo incluso al tiempo. Ella bajó del porche, caminando sobre el barro con una calma aterradora. Se interpuso entre el toro y el criminal. Bramador rascó la tierra, pero al sentir la mano firme de Valeria en su lomo, retrocedió, exhalando vapor caliente por la nariz. Mateo se acercó, sosteniendo una linterna que iluminaba la derrota de Ricardo. «Ya lo has oído». «Buitre», dijo Mateo, con una voz fría y cortante, «el fuego no ha quemado mi casa, pero tu reputación en Santa Cruz arderá mañana cuando el juez reciba tu confesión. Si alguna vez vuelves a poner un pie en San Lorenzo, no será el barro lo que te detenga, será él». Mateo señaló a Bramador. Ricardo, humillado y vencido, comprendió que no se había enfrentado solo a un granjero y a una mujer, sino a una fuerza de la naturaleza que no podía ser comprada ni intimidada. La noche de la traición terminaba con el olor a humo, pero también con la certeza de que el rancho Salgado ya no era una presa, sino una fortaleza inexpugnable. El primer rayo de sol real de la mañana atravesó la neblina de humo que aún flotaba sobre el rancho Salgado. El granero estaba parcialmente ennegrecido, pero gracias al sistema de canales que Mateo va Valeria Jan Shai Dunk, Hoyan Daptat Juok Ngon Lua Trok Kinokip Nuot Chung Lin Hong Kwa Trang Trai. Mateo, con el rostro manchado de hollín y las manos raspadas, ayudó a Valeria a asegurar las cuerdas que ataban a Ricardo y a sus hombres, quienes ahora no eran más que figuras patéticas cubiertas de barro. El buitre ya no tenía garras. Sus ojos, antes llenos de malicia, ahora solo reflejaban la derrota y un miedo profundo hacia la mujer que lo miraba desde arriba. Varios vecinos, alertados por el estruendo y el resplandor del fuego, llegaron al rancho con palas y linternas. Entre ellos estaba don Fernando, que sudaba de puro nerviosismo al ver la escena. «Por todos los santos, Mateo», exclamó el comerciante. «¿Qué ha pasado aquí? La justicia de la frontera ha pasado». «Fernando», respondió Mateo, sin soltar la mano de Valeria, «llévatelos al pueblo. Entrégalos al juez. Valeria tiene una declaración que hacer sobre las deudas de este hombre, y yo tengo una denuncia por intento de incendio». Mientras los vecinos se llevaban a los prisioneros, el silencio volvió a descender sobre el rancho, pero esta vez era un silencio limpio, como el aire después de una tormenta. Mateo se volvió hacia Valeria. Ella estaba allí, de pie entre las cenizas, con el vestido roto y el cabello revuelto, pero para Mateo nunca había lucido más hermosa. «¿Estás bien?», preguntó él, su voz quebrándose por la emoción acumulada. Valeria asintió lentamente, mirando sus manos. «Estoy bien, Mateo. Solo. Nunca pensé que alguien lucharía por mí de esta manera. En Santa Cruz, yo era solo una fuerza que se usaba y se tiraba. Aquí, por primera vez, me siento vista».
no por mi tamaño, sino por lo que soy. Mateo acortó la distancia entre ellos. Ya no había rastro de la duda o la vergüenza de aquel primer día en la estación. Él tomó el rostro de Valeria entre sus manos pequeñas, obligándola a bajar la vista para encontrar la profundidad de su gratitud. «Perdóname por haber buscado una flor», susurró Mateo. «Las flores se marchitan con el primer fuego. Tú eres la tierra misma, Valeria. Eres el cimiento de este lugar y de mi vida. No puedo imaginarme despertar un solo día sin saber que estás aquí, cuidando de este rancho conmigo». Valeria se inclinó, apoyando su frente contra la de Mateo. El contraste de sus tamaños seguía allí, pero sus almas estaban finalmente al mismo nivel. «No necesitamos contratos, Mateo», dijo ella, con una sonrisa que disipó el último rastro de humo. «Solo nos necesitamos el uno al otro». Se quedaron así por un largo rato, dos supervivientes en medio de un campo de batalla que ahora, finalmente, comenzaba a transformarse en un hogar de verdad. Las semanas que siguieron al incendio no fueron de lamento, sino de una actividad febril y jubilosa. El rancho Salgado se transformó en un hormiguero de madera fresca y martillazos rítmicos. Mateo, con sus planos extendidos sobre una piedra plana, había diseñado algo especial, un granero con techos tan altos que Valeria jamás tendría que volver a agachar la cabeza. «Este será tu lugar, Valeria», dijo Mateo, señalando las vigas de roble que se elevaban hacia el cielo azul. «Un hogar que no te pida que te hagas pequeña para caber en él, Valeria». Sosteniendo un poste con la facilidad con la que otros sostienen una rama, sonrió con una luz en los ojos que Mateo no había visto antes. Pero lo más sorprendente no fue la construcción, sino quienes ayudaron a levantarla: los vecinos de San Lorenzo, encabezados por una doña Elena mucho más humilde y avergonzada. Aparecían cada mañana con cestas de comida y manos dispuestas. «Traigo estas azucenas para el jardín de la novia», murmuró doña Elena un jueves, evitando la mirada de Valeria pero entregándole las flores con respeto. «Y mis hijos ayudarán a Mateo con el tejado. Una mujer que defiende su hogar con tanta bravura merece un jardín que esté a su altura». La noticia del matrimonio por contrato se había disuelto, reemplazada por la historia real de dos valientes que defendieron la frontera. Ya no eran el pequeño Mateo y la giganta, eran los Salgado, el corazón de San Lorenzo. Una tarde, mientras el sol teñía de ámbar el nuevo granero, Mateo tomó las manos de Valeria. Ya no había documentos de don Fernando de por medio, ni transacciones de monedas de plata. «Valeria, el primer martes de octubre celebraremos nuestra unión», dijo él con firmeza. «No porque un papel lo diga, sino porque mi vida solo tiene sentido si tú estás en ella. Quiero que todo el pueblo sea testigo de que este hombre ama a la mujer más fuerte y noble que Dios ha puesto en la tierra». Valeria se inclinó y, por primera vez, fue ella quien lo besó en la frente, sellando una promesa que no necesitaba tinta. El rancho ya no era una propiedad en disputa, era el escenario de un amor que había crecido entre el barro y las llamas, volviéndose tan indestructible como las vigas que ahora sostenían su cielo. San Lorenzo nunca había visto un ajetreo semejante. El pueblo entero parecía haberse contagiado de la energía que emanaba del rancho Salgado. Faltaban apenas 3 días para el primer martes de octubre, y las manos de todos los vecinos estaban ocupadas. Unos tejían guirnaldas de flores silvestres, otros horneaban pasteles de miel, y don Fernando, tratando de redimir su codicia pasada, había donado barriles del mejor vino de la región. Sin embargo, el mayor secreto se guardaba en el nuevo granero. Mateo había pasado las tardes trabajando en un proyecto especial junto a Valeria. No era un mueble, ni una herramienta de labranza. ¿Estás segura de esto, Valeria?, preguntó Mateo, ajustando una correa de cuero suave adornada con pequeñas campanas de plata. Valeria acarició el lomo de Bramador, el toro, que una vez fue el terror del valle. Ahora permanecía inmóvil,
emitiendo un ronroneo profundo mientras dejaba que Mateo le colocara un arnés especial. Él es parte de nuestra historia. Mateo, respondió ella, con una sonrisa serena. Él fue quien nos obligó a vernos de verdad. No hay mejor guardián para nuestro camino al altar. El día de la ceremonia. El sol de octubre bañó el valle con una luz de oro viejo. La plaza estaba repleta. Todos esperaban el carruaje tradicional, pero lo que vieron aparecer por el camino dejó a la multitud en un silencio de asombro total. A la cabeza del cortejo no venía un caballo, sino Bramador. El colosal toro negro avanzaba con una elegancia majestuosa. Sus cuernos, aquellos que casi destruyen el pueblo, estaban ahora decorados con enredaderas de flores blancas y cintas de seda que doña Elena había traído personalmente. El animal caminaba con paso firme y lento, como si entendiera la solemnidad del momento. Detrás de él caminaban Mateo y Valeria, unidos por las manos. No había carruaje que los separara de la tierra que tanto amaban. Valeria lucía un vestido sencillo de lino blanco que resaltaba su imponente estatura, pero sus ojos ya no buscaban esconderse. Brillaban con el orgullo de ser ella misma. Mateo, caminando a su lado con la cabeza en alto, ya no parecía el hombre pequeño de antes. A los ojos de San Lorenzo, su valentía y su inteligencia lo hacían lucir tan alto como las vigas del nuevo granero. «Mira, Mateo», susurró Valeria al entrar en la plaza, viendo las caras de asombro de los vecinos. «Ya no corren, ya no tienen miedo». «Porque ahora ven lo que yo veo», respondió Mateo, apretando su mano. «Ven la fuerza que nace de la paz». El sonido de las campanas de plata de Bramador anunciaba no solo una boda, sino el nacimiento de una leyenda en la frontera. El monstruo se había convertido en el heraldo, y el error en el milagro más grande del valle. Las campanas de la pequeña iglesia de San Lorenzo repicaban con un júbilo que parecía extenderse hasta las montañas más lejanas. El interior del templo estaba decorado no con oro, sino con las rosas blancas de doña Elena y el aroma a pino fresco del bosque. Cuando Mateo y Valeria se pararon frente al altar, el murmullo de la multitud se apagó, dejando espacio solo para el latido de sus corazones. El sacerdote, conmovido por la historia de la pareja, les permitió leer sus propios votos. Mateo tomó aire. Sus manos pequeñas sostenían un trozo de papel arrugado, pero sus ojos estaban fijos en Valeria, quien lucía como una reina de la tierra. Votos de Mateo. Valeria, prometí en mis cartas que protegería a una flor frágil, creyendo que eso me haría un hombre fuerte, pero la vida me dio un roble. Me diste una mujer cuya fuerza no solo levanta vigas de madera, sino que levantó mi propia dignidad del barro. Hoy entiendo que no te necesito pequeña para ser tu esposo. Te necesito exactamente como eres para ser mi guía. Prometo ser tu raíz en esta tierra y tu paz en la tormenta. Valeria, con una lágrima cristalina rodando por su mejilla, respondió sin necesidad de leer ningún papel. Su voz profunda resonó en cada rincón de la iglesia. Votos de Valeria. Mateo, buscaba un rincón en el mundo donde mis manos pudieran trabajar sin que mi cuerpo fuera juzgado. Buscaba un escondite. Pero contigo encontré un hogar. Me has visto de verdad, más allá del hierro y la fuerza. Prometo que mis brazos siempre serán tu fortaleza y mi corazón el fuego que nunca se apague en nuestro rancho. Ya no somos un contrato. Somos una sola alma caminando hacia el sol. Al caer la noche, el rancho Salgado se transformó en un paraíso bajo las estrellas. Grandes mesas llenas de comida y vino rodeaban el nuevo granero. La música de los violines y las guitarras llenaba el aire. Cuando llegó el momento del primer baile, la gente hizo un círculo, guardando silencio. Mateo extendió su mano y Valeria la tomó. Al principio,
Hubo una ligera vacilación por la diferencia de altura, pero cuando la música comenzó a fluir, la magia sucedió. Valeria se movía con una gracia etérea, y Mateo la guiaba con una confianza que nadie en el pueblo le conocía. No había torpeza, solo una armonía perfecta. Bajo el manto de estrellas de la frontera, mientras sus cuerpos se movían al unísono, San Lorenzo comprendió finalmente la lección. El amor no se mide en centímetros, sino en la capacidad de dos almas para bailar al mismo ritmo. 20 años habían pasado desde aquel martes de octubre en que las campanas de San Lorenzo anunciaron el milagro. El rancho Salgado ya no era una pequeña cabaña solitaria, sino un oasis de verdor que desafiaba la aridez de la frontera. El granero de techos altos, ahora envejecido con una noble pátina de plata, seguía en pie como un monumento a un amor que se negó a ser pequeño. Mateo, con el cabello canoso pero los ojos más brillantes que nunca, estaba sentado en el porche. A su lado, un joven de hombros anchos y mirada inteligente, su hijo mayor, ajustaba los planos de una nueva extensión del canal, cerca del establo. Una niña pequeña reía mientras intentaba colocar una corona de flores sobre la cabeza de un toro joven, descendiente directo del legendario bramador, que ahora descansaba bajo la sombra de un gran roble. Valeria salió de la casa. El tiempo había trazado líneas de sabiduría en su rostro, pero su estatura seguía siendo imponente y su fuerza, aunque más pausada, era innegable. Traía una cesta llena de las rosas más hermosas del valle, descendientes de aquellas que doña Elena le regaló una vez. ¿En qué piensas, Mateo?, preguntó ella, apoyando su mano, aquella mano que una vez fue llamada monstruosa y que ahora era el pilar de su existencia, sobre el hombro de su esposo. Mateo miró el jardín, miró a sus hijos y luego miró hacia arriba, hacia la mujer que le había enseñado a ser gigante por dentro. «Pienso en las cartas, Valeria», susurró él, tomando su mano. «Pienso en cómo el destino nos engañó con palabras para darnos la verdad más hermosa, que el amor no se encuentra en lo que esperamos, sino en lo que somos capaces de construir cuando dejamos de tener miedo a nuestra propia grandeza». Valeria sonrió, y en ese momento, bajo el sol eterno de la frontera, el silencio ya no era pesado. Era una melodía de plenitud, el susurro de un refugio donde dos almas, sin importar su tamaño, habían aprendido finalmente a tocar el cielo